Muy bien, ha llegado la hora de venir a la palabra de Dios. It's time to receive the word of God. So, if you don't have a Bible, and you need a Bible, do it like this and they're going to give you a Bible. Do we have an English? ¿Tenemos en inglés? Si no tiene Biblia, levante su mano y le van a dar una Biblia a nuestros hermanos sugieres. Es tiempo de ir a la palabra de Dios y voy a ser bien honesto con ustedes. Me estoy nervioso porque nunca he predicado en inglés, ¿ok? El inglés no es mi primer idioma, pero porque sé que hay muchas personas que están aquí esta mañana, lo voy a hacer por amor a ustedes, porque hemos orado mucho por ustedes. So, I want to be honest with you. English is not my first language. I never have preached on English, but today I'm going to try. Because we pray for all of you, and now that you are here, we are very happy. And we want to share you the word of God. So that's what I'm shaking, okay? But that's what we're going to pray now, and we're going to ask the Lord that He help this servant, okay? Ayúdame a orar, por favor, ahí donde está, incline su rostro, and let's pray. Amado Padre, gracias, Señor, por este glorioso día donde podemos reunirnos para celebrar que tú resucitaste. You are risen, Lord, and thank you for this moment. Thank you for this service, because everything we do here is for you, for your glory. Lord, you know how is my heart this morning, and I know you bring all these people to hear your word. Please help me and help them open their hearts and help me to be clear. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Este mensaje que has dado para esta iglesia, para estos invitados que están aquí esta mañana. Ayúdame a ser claro, Señor, y que sea tu Santo Espíritu haciendo tu obra esta mañana. Because we pray in Jesus' name, and everyone says, Amén. Muy bien. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Es un momento muy especial. Había 3 enemigos: la muerte, el pecado y Satanás. Today we are celebrating that Jesus risen, right? Jesus has 3 enemies: the devil, the sin, and the death. Y él venció. And that's the message that I want to share with you. El victorioso Cristo, el Cristo resucitado. Y a veces no entendemos lo que la resurrección significa. Sometimes we don't understand what the resurrection of Christ means. But let me tell you something. Las últimas palabras de Jesús no fueron en una cruz, amado. The last word of Jesus was not in a cross. In the cross, Jesus venció el pecado y venció a Satanás. Pero cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte, amén. Y porque Cristo resucitó, nosotros podemos tener una esperanza esta mañana. Because Christ risen, we can have a hope. Amén. Les quiero contar una historia, es acerca de una casa que se llama Shalom. Welcome to Shalom House, restoring the lives of men, women, and families. Shalom House is a residential rehabilitation center located in Lexia, in Perth, Western Australia. Shalom House is independent, fully IHCA accredited against the alcohol and other drugs human service. Bienvenido a la Casa Shalom, restaurando la vida de hombres, mujeres y familias. La Casa Shalom es un centro residencial de rehabilitación ubicado en Lexia, en Perth, Australia Occidental. La Casa Shalom es independiente y totalmente acreditada por una IHCA y ayudan a las personas a recuperarse de alcohol y otras drogas. Allí las personas conocen a miembros del personal quienes le presentan la Shalom, que significa paz en hebreo. El Shalom de Dios, vidas aplastadas bajo el peso de las drogas, el alcohol, el juego y otras conductas destructivas están siendo transformadas por el amor de Dios. People meet staff members who introduce them to the Shalom, which means peace in hebreo of God. Lives crushes on their weight of drugs, alcohol,
gambling, and other destructive behaviors are being transformed by the love of God. Central para esta transformación es el mensaje de la cruz. Las personas quebrantadas en Shalom House descubren que por la resurrección de Jesús, sus propias vidas pueden renacer, porque en Cristo obtenemos paz y sanidades verdaderas. Hay un hombre, un presidente llamado Ronald Reagan, me lo ponen por favor, quien dijo que peace is not the absence of conflict, is the ability to handle conflict by peaceful means. El que sigue, por favor. La paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar conflictos por medios pacíficos. Pero esta mañana yo le quiero presentar algo que todavía es más verdadero y está en la palabra de Dios. Y eso que es que la paz no es una simple ausencia de conflictos, sino es la presencia plena de Dios. La paz no es no tener problemas. La paz es en medio de los problemas tener la presencia de Dios en tu vida. Y amado, todos necesitamos ese shalom y esa paz solamente se encuentra en Cristo. Peace is not merely the absence of conflict, but the full presence of God. And that's what I want to share with you this morning. Because we live on a world that is looking always for peace. 2,000 years and the world is still looking for peace. And every time it's worse. Why? Because the peace doesn't come from the men. No matter what the governance of the world do, that's not the way. They have tried, but we are still the same. And I want to share something with you. The Bible says that it's going to get worse. Por 2000 años el hombre ha intentado la paz. Allá está en un instituto de la paz. Buscan la paz, cada vez hacen más y más, firman tratados de paz, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, el mundo cada vez se mira peor. Y lo que pasa con muchas personas es que pierden la esperanza. Amado, es mi obligación como siervo del Señor decirte esta mañana que la paz solamente se encuentra en Dios. Y ahora te quiero contar una historia de unos hombres, los discípulos de Jesús. I want to share with you about the disciples of Jesus. Vieron a su héroe morir en una cruz. Lo oyeron gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? They saw their hero die on a cross, and they heard him scream, my God, why have you forsaken me? Ellos tenían una falsa expectativa del que habría de venir a salvarlos. They had a false expectation of the one who was to come to save them. La Biblia nos dice de dos que iban camino a Emaús. ¿Y cómo iban ellos? Iban tristes. Dice que iban con la cara abajo. The Bible says about the two who were going to the road of Emmaus when they were sad. Luke 24, go with me, por favor, vaya conmigo a Lucas 24, Luke chapter 24, verse 19 to 21. Lucas 24, 19, 21. Jesús preguntó. Ahí van estos dos. Acaban de ver al que seguían, al que creían que era su Salvador, al que habían dicho, Hosana a las alturas, al Rey de Israel. Lo vieron morir en una cruz, lo oyeron gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y estos dos iban tristes, dice camino de Emaús. Y entonces, versículo 19, verse 19, Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús, escuche bien, hablaba y actuaba con mucho poder. Verse 20. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Vea la falsa expectativa que tenían los discípulos. Dice, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. We had hoped that He was the one who was going to redeem Israel, and what is more, is the 3 days since all this took place. Ahí estaban, 3 días habían pasado y vivían sin esperanza. Y Jesús les dice, Jesús los regaña y les empieza a decir, yo soy aquel de que la Biblia hablaba de mí, yo soy aquel que los profetas, yo soy aquel que Moisés hablaba de mí.
Y toma la palabra de Dios y los empieza a enseñar quién era Jesús. Los discípulos, el grupo de seguidores todavía no había entendido completamente la realidad de la resurrección. Jesús les decía al final que eso iba a suceder, pero ellos no entendían. The disciples, the group of his followers, had not yet fully understood the reality of his resurrection. No tenían el gozo que debían tener. They did not have the joy that they should have to have. Sabiendo que Jesús había resucitado, sino que sufrían por miedo. Eso dice la Escritura. Knowing that Jesus had risen, but they suffered out of fear. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Le voy a pedir que vaya conmigo, por favor. Now let's go to John, the book of John, chapter 20, verse 19 to 31. Vamos todos al libro de Juan, amados, capítulo 20, del 19 al 31. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, verse 19. Follow me on your English Bible, please. Verse 19 of John 20. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Paz a ustedes. En el primer día de la semana, dice la Biblia, por eso nosotros nos congregamos el primer día de la semana. Muchos me preguntan: pastor, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana, no y el sábado? Porque Jesucristo resucitó un domingo, amén. Y la iglesia lo empezó a hacer y lo seguimos haciendo. El día del Señor es cuando la iglesia se reúne para alabar a Dios. Y dice que en el atardecer de aquel primer día de la semana. Pregunta, amado, ¿qué cree usted que es lo que necesitaban estos hombres, seguidores de Jesús? What do you think these men followers of Jesus need? ¿Quiere saber la respuesta? Imagínese, lo habían seguido por 3 años, habían visto su poder, habían visto los milagros que él hacía, y 3 días antes lo habían visto colgado en una cruz, lacerado su cuerpo. Imagínese usted, a veces criticamos a los seguidores de Jesús, pero lo que pasa es que ellos no entendían. Y dice la Biblia, dice en el versículo más adelante, que ellos tenían miedo de los judíos. Imagínense. Estos hombres necesitaban la paz de Jesús. Lo que ellos necesitaban era la paz. Ellos de veras que necesitaban la paz de Jesús. They really need the peace that Jesus can give them. Los eventos que habían pasado en los últimos 2 o 3 días los habían dejado sin esperanza y atribulados. The events that had happened in the last 2 or 3 days had left them hopeless and troubled. Cuando Jesús saluda a sus discípulos con las palabras Shalom Lachem, les está diciendo: no se preocupen, todo fue por el bien del mundo. When Jesus greets his disciples with the word Shalom Lachem, he's telling them, do not worry, because my physical body was tortured. Everything was for the good of the world. Versículo 20, verse 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Imagínense el susto que se llevaron estos hombres. After he said this, he showed them his hands and side, and the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Versículo 21, fíjense las palabras que dijo Jesús. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Jesús resucitó y lo que estaba haciendo ahora, ¿qué era? Enviar a sus discípulos. Acto seguido, dice la Biblia, sopló sobre ellos y les dijo, verse 22, reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen no les serán perdonados.
And with that he breathed of them and said, receive my Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. And if you do not forgive them, they are not forgiven. La Biblia no está diciendo aquí que nosotros perdonamos pecados. Amado, el único que perdona pecados es Dios. Amén. A muchos leen esa parte de la palabra y dicen, ¿cómo? Lo que está diciendo, ¿cómo sabemos? Porque la Biblia nos dice antes qué es lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús antes? Los envía. Los envía. Y lo que está diciendo Jesús es, vayan y prediquen el Evangelio. ¿El Evangelio para qué es el Evangelio? Para el perdón de pecados. What Jesus was doing, he was sending them. And he was sending them to what? To preach the gospel. The man, we do not forgive sins. It's just God. But they send it with the power of the Holy Spirit and say, go and preach the gospel. Because the gospel is the only thing that can save to the men of their sins. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. El Señor les mostró las evidencias de su muerte en la cruz y se regocijaron viendo al Señor. Fue entonces que se les recordó que había dado una comisión y para cumplir con esa tarea necesitaban un poder especial. The Lord showed them the evidence of his death on the cross and they rejoiced in seeing the Lord. And it was that he reminded them that he had given them a commission. And to fulfill that task, a special power was necessary. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. En esta ocasión se les dio lo que ellos necesitaban para ser representantes mientras llegaba el día de Pentecostés. On that occasion, he gave them what they need to be his followers until the day of the Pentecostal arrived. Entonces, dice la Biblia, versículo 24, que una semana después se le aparece ahora a Tomás. Versículo 24, verse 24 says, Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Verse 25, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en la marca y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellas. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Y qué les dijo? La paz sea con ustedes. Now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nails marked on his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Tomás se parece a muchos de nosotros porque estaba dispuesto a creer solamente si Jesús cumplía sus expectativas. Thomas is like us sometimes because he said, okay, I'm going to believe, but just if, and just if. And we are many like that. That was the case of many of us. That they say, okay, I want to believe in God, but. Y ese but es lo que no está correcto, amados. Tomás estaba dispuesto a creer, pero bajo ciertas condiciones. He was willing to believe, but that was under certain conditions. And he himself will impose those conditions. Así que, ¿qué hace Jesús? Se le aparece a Tomás. Y ahí estaba Tomás, el que no creía, Tomás el incrédulo. Pero para ser justos con Tomás, amados, tampoco los otros discípulos creyeron al principio. ¿Cuándo fue cuando los discípulos creyeron? ¿Qué hizo Jesús para que los discípulos creyeran? Le mostró sus marcas. Then there was Thomas, the one who did not believe, but to be fair with the disciples, they didn't believe either. And Jesus had to show them his wounds. Verse 27, luego dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Y qué hizo? ¿Cómo respondió Tomás? Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás.
Jesús dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Thomas says to him, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. ¿Cuáles fueron las exigencias de Tomás? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Versículo 24, 25. Versículo 25, la que sigue, mi hermana, por favor. Dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Cada exigencia que Tomás tuvo, Jesús ordenó a Tomás que lo hiciera. ¿Por qué? Porque Jesús sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Every single demand of Thomas, Jesus, he showed him that. Dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, ¿qué le dijo Jesús? Mira mis manos. Y meto, dijo Tomás, mi dedo en el lugar de los clavos. ¿Qué le dijo Jesús? Pon aquí tu dedo. Y meto mi mano en su costado. Y Jesús le dijo, y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás dijo, definitivamente no creeré. Pero Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. La fe que procede de ver, amado, es buena, pero la fe que procede del oír es más excelente. Esta es la clara lección de las Escrituras en todas partes. The faith that comes from seeing is good, but the faith that comes from hearing is more excellent. This is the clear lesson of the Scriptures in all their parts. Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado ¿de qué? Del oír. ¿Y qué es lo que oímos? La palabra de Dios. Iglesia, el Señor nos ha mandado a nosotros a llevar ese evangelio. La gente necesita saber de Cristo. La gente necesita saber lo que la resurrección de Cristo es. ¿Y qué es la resurrección de Cristo? Que Cristo venció, amén. Cristo venció, y porque Cristo venció nosotros podemos tener una paz. Porque Cristo venció nosotros podemos tener la paz del Señor. It is impossible to find peace when one has to face danger, right? And these disciples, they were scared. Why? Because they saw his leader 3 days before dying on a cross. They were hopeless. And they were scared. They were all of them in that room. And then Jesus came. During our darkness time, when anxiety wants to overwhelm, the answer is yes. Christ is risen. Amén. ¿Es posible hallar paz cuando se tiene que enfrentar el peligro? La respuesta es que sí. Durante nuestros tiempos de mayor oscuridad, cuando la ansiedad nos quiere abrumar, la respuesta sigue siendo que sí. Aún aunque estés enfrentando la misma muerte. Dietrich Bonhoeffer era un joven pastor y teólogo alemán que fue enviado a prisión en la Alemania nazi por su resistencia ante Hitler. Durante los 2 años que estuvo en prisión, les ministró a sus compañeros y les escribió muchas cartas a sus parientes y amigos que estaban fuera de la prisión. Dietrich Bonhoeffer was a young German pastor and theologian who was sent to prison in the Nazi Germany for his resistance against Hitler. During 2 years he was in prison, he ministered to his fellow inmates and wrote many letters to his relatives and friends who were outside the prison. Sus cartas eran sacadas de la prisión por unos guardias alemanes que simpatizaban con él y fueron objeto de una publicación póstuma que se conoce como Cartas y Apuntes desde el Cautiverio. Revelan a un hombre que vivía en paz, sostenido por la oración, entregado a las Escrituras y seguro de la vida nueva que esperaba si moría. His letters were out of prison by some German guards
who sympathized with him and were the subject of a posthumous publication called Letters and Notes from Captivity. They reveal a man who lived in peace, upheld by prayer, devoted to the scriptures, and confident in the new life that awaited him if he died. Amado, cuando hemos hecho las paces con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra vida, nos podemos mantener firmes y vencer todos los asaltos de nuestro enemigo. When we have made peace with God and have the peace of God in our life, we can stand firm and overcome all the attacks of our enemy. Pero yo voy a hablar honestamente, iglesia. Y tristemente muchos creyentes piensan que solo por tener paz en Cristo, ellos no van a tener problemas. Y muchos somos nosotros. Creen erróneamente que la paz es no tener problemas. Y no han entendido que es una forma de vivir con gozo a pesar de los problemas. Sadly, there are many Christians who think that just because they believe in Christ, they are not going to have problems. They mistakenly believe that peace is having no problems, and they have not understood that it is a way of living with joy despite the problems. Hay una historia que contó un hombre que iba en un avión y dice que hubo una turbulencia como jamás había habido. Y este hombre, mientras todos estaban preocupados, notó que había una pequeña niña y esta niña no se preocupaba, estaba tranquila leyendo su libro. Cuando la turbulencia pasó, él se acercó y le preguntó a la niña, ¿por qué estás tan tranquila, hija? ¿Sabe lo que contestó esa niña? Dijo, yo me siento tranquila porque mi padre es el piloto y sé que me llevará a buen destino. Amado, nosotros tenemos un buen padre y tú y yo podemos vivir confiados aún en medio de la turbulencia de la vida. Dios nos amó tanto, dice de su palabra, que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, no temas, Cristo vive. Cuando venga la dificultad a tu vida, recuerda que tu buen Padre te va a llevar, a tu destino final. Amén. Nosotros celebramos que Cristo vive porque eso nos da a nosotros la esperanza de que vamos a estar con Él por toda la vida. And this morning, my dear friend, I want to share with you, we can believe in God, we can trust in Him, because ¿cómo se dice? Resucitó. He rose, so we can have faith. He has everything under control. And if you just believe in Him, si tan solo tú crees esta mañana en Cristo, amado, si tan solo tú le dices a Dios, el Padre, Padre, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a que se hiciera hombre para venir a salvarnos. ¿De qué nos salvó Dios? Díganme eso porque fue lo primero que les dije. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué? De la muerte, del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. The Bible says that we are all sinners. Póngase de pie, por favor. La Biblia dice que todos somos pecadores y que hemos pecado ¿contra quién? Contra Dios. Te lo digo con mucho amor, amigo, hermano que estás aquí esta mañana. Everyone, a lot of people today is celebrating the Easter service. But what that means? That means that God, the Father, He sent His Son, His only Son. Why? Because the Bible says, and I'm going to tell you this with all my love. The Bible says that we are all sinners. And when we sin, we are against God. Why? Because He's holy. And the Bible says that when we sin against God, what we're going to receive is death. And my friend, I'm not talking just about the physical death.
I'm talking about something worse. I'm talking about the separation of God for the eternity. Last Friday, I just was doing a funeral. Remembering the mother of one of our members. The dead is there. We are here this morning, but we can pass away tomorrow, next week, I don't know. But I'm not talking about that death. I'm talking about something worse. Todos vamos a morir, amados. El viernes estaba yo llevando un funeral, recordando a la mamá de nuestro hermano Fernando. Y cuando tú estás en un funeral, te haces más sensible, porque ves la realidad de la muerte física. Amado, yo no hablo de esa muerte. La muerte física no es el final. La muerte física solamente nos va a hacer estar en un lugar. A lo mejor tú no crees en eso, pero yo creo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Y porque somos pecadores, hemos pecado contra el Dios de la gloria. Cuando tú y yo pecamos contra Dios. Y cuando pecamos contra Dios, porque Dios es santo, Dios tiene que pagarnos. Dios no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo. Y porque Dios es santo, la paga del pecado es muerte, amado. Pero no es la muerte física, es la muerte eterna. Y Dios nos ha llamado a los predicadores a traer este mensaje, no solamente el día de resurrección, sino todos los días, porque la gente necesita la paz de Cristo. La gente tiene miedo a la muerte, la gente tiene miedo a las guerras, la gente tiene miedo a lo que está pasando en el mundo. Amado, no tengas miedo esta mañana. Cristo murió. Y sabes una cosa, tú y yo vamos a morir un día, pero esa muerte física no es el final. Yo te ruego, porque he estado orando por ti sin conocerte, sin saber que ibas a estar esta mañana aquí. Ponte en paz con Dios. Be in peace with God, please. I'm not the one, I'm just preaching the message, but I know the Holy Spirit is doing what He needs to do on your heart. And if you believe this morning that you are a sinner, and if you believe that you need to be in peace with God, please, I beg you, come to the Lord. Please, come to faith and just say, Lord, thank you. Thank you because I've been living in fear. Thank you because I've been living without hope. But today, this morning, I understand that you sent your son Christ to die for me in a cross because I have to be there. But you sent Him because you love me. I want to be in peace. I want to have that peace that those disciples had. Please, Lord, come to my heart. I won't guide you in a prayer. But if there is something you have questions, please come to me. I'm here just for you, because I want to share with you. Si no lo has hecho hasta ahora, amigo, ponte en paz con Dios y pídele a Dios, Señor, perdona mis pecados. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ponte a cuentas con Dios. Hoy es el día de salvación. Jesús en una cruz no es una historia, es la realidad. Es Dios dándose en una cruz para perdonarnos de nuestro pecado y darnos la vida eterna. Y eso lo hizo por amor. Sí, por amor a ti. ¿Tú que crees que nadie te ama? Jesús te ama. Y te ama tanto que dio a su Hijo amado. Ponte a cuentas con Dios, amado. Y si tú tienes preguntas, si tú estás ahí en tu corazón y tú estás sintiendo, pídele perdón al Señor. Yo te acabo de predicar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tan solo tú estás escuchando ese mensaje y tú dices, yo necesito esa paz. Yo necesito esa paz esta mañana. Ahí donde estás, clama a Dios, pídele perdón, porque contra Él has pecado. Dile, Señor, perdóname, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Quiero ser un hombre, una mujer nueva. Ahora entiendo por qué Jesús se dio en una cruz. Ahora entiendo que no es solamente una tradición de Semana Santa, eso es una realidad. E iglesia, no pierdas la esperanza. Iglesia, cristiano, te estoy hablando a ti. Deja de vivir, deja de ser como Tomás. Ellos tenían una falsa expectativa, pero tú y yo a veces tenemos falsas expectativas de lo que quiere hacer Dios en nuestra vida, de lo que es la iglesia, de lo que es la vida eterna. Si tú has estado, iglesia, si tú has dudado
Hoy es el día, ponte a cuentas con Dios. Amén. Cristo nos llama. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado, mostrándose a sus discípulos. La resurrección es un hecho, la resurrección es verdad, porque hubo testigos, porque hombres murieron por esa verdad. Señor, haz tu obra esta mañana en cada corazón. Y si acaso hay alguien que no te conoce, Espíritu Santo de Dios, yo clamo a ti. Ven a los corazones, entra a esos corazones, Señor, y convéncelos de pecado y tráelos a tus pies. Y dale paz a tu iglesia, que tu iglesia se ponga a cuentas contigo hoy, porque hoy necesitamos de ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos y tu iglesia dice amén.